Hola niños, jóvenes y adultos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al Club de Valores Bíblico de la Iglesia Bautista Cristo Vive en Copacabana. Todos cordialmente bienvenidos. Y nuevamente aquí todos cumpliendo la cita con el Señor para aprender más de su palabra. Nos alegra mucho estar con todos ustedes. Y qué bueno es saber que tenemos estos tiempos de estudio, de meditación de la palabra de Dios y de enseñanza, gracias a Dios. Vamos a comenzar con una palabra de oración en este día y le pedimos el favor a Dianita que ore. Bueno, vamos a hablar con Dios. Oremos. Gracias, doy Padre Celestial, por estar nuevamente aquí reunidos con los niños, con adolescentes, jóvenes, adultos, con los que nos están viendo, Señor, para hablar de tu palabra y de lo que tú nos enseñas. Gracias por la vida de cada uno de los que nos oyen. Bendícelos allí en sus casas. Si tienen dificultades, Señor, sé tú con ellos, soluciona sus problemas, Señor, pero que los que te están oyendo, Señor, quieran obedecerte a ti. Gracias por todos, bendícenos, permítenos muy pronto estar nuevamente reunidos, podernos ver, saludar, abrazar, porque eso es lo que tú quieres, que haya comunión unos con otros. Gracias por este día, en tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, y los hemos extrañado mucho a todos y Mucho. esperamos que el Señor nos permita nuevamente tener la bendición de podernos reunir para compartir, edificarnos a través de la palabra de Dios. ¿Y les gusta cantar? Sí. Bueno, entonces vamos a cantar para el Señor un canto que ya lo hemos cantado antes y es Cuán profundo es tu amor. Vamos a cantar ese hermoso canto para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesús. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor.
amigos y hermanos, así es el amor de Dios, alto, inmenso, profundo, y es a Él a quien alabamos y adoramos en todo momento. Que el Señor les bendiga, mis amigos y hermanos. Bueno, niños, y el título de la clase de hoy es Jesús sana a los leprosos. Jesús sana a los leprosos. Pero antes vamos a meditar en un versículo que es el que los voy a invitar a que aprendamos de memoria. Está en primero de Juan, capítulo 1, versículo 7, la segunda parte del capítulo 7. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repitámoslo. Primera de Juan 1, 7b. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7b. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta, niños, jóvenes y adultos? Y es que Dios envía a su único Hijo a la tierra a morir por tu pecado, por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad. Y Él muere, es crucificado en la cruz del Calvario y derrama toda su sangre. Y es muerto, es sepultado. Y al tercer día resucita. Eso es importante saber de lo que es el ministerio y el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Pero ¿qué tenemos que tener presente? Es que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso es una promesa dada por Dios. Con su sangre derramada, Él nos limpia de ese pecado que solamente podía curarse o perdonarse a través de la sangre del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel anteriormente, en el pasado, lo hemos leído y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, para estar en expiación y en perdón de pecados sacrificaban un cordero, pero eso lo tenían que hacer permanentemente. Cada año tenían que sacrificar nuevamente un cordero. Con la venida del Señor Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y murió una sola vez y para siempre. Y para siempre. No es que cada vez tiene que venir a volver a morir, no, Él ya vino y murió. Y eso fue una obra de gracia, de amor. Es algo dado por Dios para el ser humano. Entonces, mi niño, niña, joven o adulto, si usted ya aceptó al Señor Jesucristo, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque el Señor Jesucristo fue el que limpió su corazón. Si aún no lo ha hecho, lo animamos. Lo animamos a que tome en consideración su vida espiritual, acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y permita que Él sea su Señor, que Él lo guíe, que Él lo lleve por el camino adecuado y correcto, porque Él ha de limpiar el pecado que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es pecado? Es todo aquello que nos ensucia, es todo aquello que hacemos que no agrada a Dios, pero Dios está ahí para ayudarnos, para guiarnos y para bendecirnos. Bueno, como habíamos dicho, nuestra lección de hoy es Jesús sana a los leprosos y lo encontramos en Marcos 1, 40 al 45 y en Lucas 17, 11, 19. En nuestra historia comenzamos con este hombre. Él tenía una enfermedad y llegó a la ciudad porque él se enteró que Jesús venía. Pero entonces él tenía una enfermedad que a la gente no le gustaba y él tenía que decir inmundo, inmundo. La gente tenía que retirarse de él. Entonces esta enfermedad se llama la enfermedad de la lepra. La enfermedad de la lepra comienza como con unas manchas blancas en el cuerpo y a medida que va pasando el tiempo se les va convirtiendo en unas escamas debajo de la piel, debajo de sus párpados. Dentro de poco, esas costras comenzaron a aparecer en todo su cuerpo mientras la enfermedad progresaba y pasaría a través de la piel, de los músculos, de los nervios y tanto los dedos de las manos como los dedos de los pies iban a empezar a deformarse, pero también esos tejidos morirían y lo más seguro es que
se le perderían esas partes del cuerpo. O sea, los deditos dejan de sentir y prácticamente se vuelven piel muerta, el dedito se muere, se les puede caer esas partes y mientras pasa ese proceso es muy doloroso, es un dolor físico muy grande y no hay medicina que lo pueda curar. Entonces, este hombre de más que se sentía muy solo. ¿Por qué? Porque estas personas ya nadie las mira, nadie se les acerca, ellos ya no pueden trabajar, ellos ya no están con sus familias y a ellos los sacaban de la ciudad y ellos tenían que vivir, los que tuvieran lepra, fuera de la ciudad. Pero este hombre escuchó que venía Jesús y lo más seguro es que él había escuchado de Jesús que él sanaba personas. Entonces él entró y comenzaba a decir inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que la gente supiera que él era leproso y para que se alejaran de él. Y él dijo, así me puedo acercar a Jesús. Entonces él decía inmundo, inmundo, y él no le importó. Lo más seguro es que la gente va a decir, ¿y este qué hace aquí? ¿Cómo se viene para acá? Pero a él no le importó nada. Él sabía que Jesús estaba y él creía en Jesús. Porque si él no hubiera creído, él no se hubiera expuesto a ir al pueblo. Cuando Jesús lo vio, Jesús no se retiró, Jesús antes se acercó y el leproso lo que le dijo es, Jesús, si quieres me sanas, así de sencillo, si quieres me sanas. Jesús sabía lo que pasaba con él. Entonces Jesús puso su mano y le dijo, quiero, sé limpio. Y en el instante su lepra se quitó. Este hombre estaba feliz, estaba contento, porque él creía que Jesús tenía el poder de sanarlo. Y Jesús le dijo, ved al sacerdote para que te mire y te declare limpio, pero no le digas a nadie. ¿Por qué Jesús decía que no le digas a nadie? Porque entonces más gente lo iba a seguir solamente para que lo sanara. Pero este hombre tenía una característica, que él creía que Jesús era el Mesías y que tenía el poder para sanarlo. Entonces este hombre se fue contento al sacerdote, pero él no se quedó callado. Él decía, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Y qué pesar, Jesús tuvo que apartarse y empezar a enseñar desde otros lugares más apartados, porque era mucha la multitud que lo seguía. Bueno, en otra ocasión Jesús fue a la ciudad de Jerusalén, pero tenía que pasar por Galilea y por Samaria. Y cuando llegó a cierto pueblo, él encontró a 10 hombres reunidos, pero todos tenían esta triste enfermedad de la lepra. Pero ellos desde lejos gritaban, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Habían oído estos hombres antes acerca de este Jesús? Ellos no se acercaron, solamente gritaron de lejos y Jesús oyó sus gritos. Pero entonces, ¿sabe qué le respondió Jesús a estos hombres? Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero mientras los hombres iban caminando se asombraron, porque su lepra se había ido. Ellos estaban limpios. Entonces mientras ellos caminaban, solamente uno de ellos se devolvió para dar las gracias a Jesús por sanarlo. Y este hombre era samaritano, no era judío. Los judíos y los samaritanos no se querían, habían como rencillas entre ellos, pero este samaritano se devolvió y le dijo, Jesús, gracias por sanarme. Pero Jesús le dijo, no eran 10 los que estaban contigo, solamente vienes tú a dar las gracias y a glorificar el nombre de Dios. Entonces los discípulos miraban y dijeron, si este es samaritano, ¿cómo solamente uno viene a dar gracias a Dios? Entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, este hombre no solamente fue sano, sino salvo, porque él le daba gracias a Dios y glorificaba a Dios. Cuando nosotros somos sanos o cuando el Señor hace algo bueno por nosotros, nosotros tenemos que dar las gracias y glorificar a Dios en todas las cosas.
Nosotros tenemos una enfermedad y es una enfermedad peor que la lepra. Es la enfermedad del pecado y todos nacemos con este pecado y nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. El único que pudo hacer algo por nosotros fue el Señor Jesucristo, que era el mismo Dios Hijo y que Él descendió del cielo para venir a la tierra, vivir como nosotros vivimos. O sea, el Señor sabe que nosotros sí podemos vivir andando en los caminos de Dios, obedeciéndole a Él, porque Jesús vino a eso, obedecerle al Padre. Entonces esa enfermedad del pecado solamente la puede quitar el Señor Jesús. Él murió por nosotros en la cruz para darnos ese regalo de sanarnos y salvarnos del pecado. Por eso nosotros les animamos a ustedes a que entreguen sus vidas, a que busquen de Jesús, a que lean la Biblia y sobre todo a que obedezcan. Si tú todos los días lees la Biblia, oras, confiesas tus pecados, le dices al Señor que tú quieres obedecer su palabra, el Señor te va a bendecir grandemente y no importa cuando mueras, porque nadie sabemos cómo vamos a morir, ni en qué momento vamos a morir, pero cuando hacemos lo que les acabo de decir, vamos a estar preparados para que pase lo que pase. El Señor nos lleva a su presencia. Mire qué bonito, la gente se preocupa, por la enfermedad que hay ahora el coronavirus, o si hay terremotos, o si este cambio de clima es tan brusco, un pocotón de cosas que la gente se preocupa. Pero hay algo que tenemos seguro y es la muerte. Y si tú mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? Es la pregunta. Si tú estás preparado, o sea, leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, confesando tus pecados todos los días y obedeciendo su palabra, estamos preparados porque glorificamos el nombre del Señor a través de nuestras vidas. Si tú antes mentías, ahora ya no mientas más. Si tú antes vivías peleando con tus hermanitos o con amigos, pues ya no lo haces más. Si tú antes te gustaba coger lo ajeno y te quedarte con eso se llama robar, pues ya no lo haces más. Entonces el Señor va cambiando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él nos sana de la enfermedad del pecado y nosotros sabemos que Dios todo lo sabe y que a Dios no le podemos mentir. El Señor sabe aún las intenciones del corazón, aunque nosotros no hayamos hecho lo malo, ya el Señor sabe que nosotros tenemos la intención de hacerlo. Mire que y de Dios nadie se burla. Entonces, la mejor forma es apartarnos del pecado. Hasta aquí la lección. Vamos a mirar la reflexión. Ahora bien, tomemos un tiempo para reflexionar frente a lo que hemos visto. Estos enfermos eran despreciados por todos y estaban muy solos. Lo peor es que ellos no podían solucionar su situación, o sea, su mal, la lepra que tenían, no tenía cura, nadie los podía curar. Y saben algo, mis amigos, que así es nuestra situación de pecado. Y es peor que la lepra. Nacimos con el pecado y ninguno puede hacer nada, absolutamente nada, para borrarlo. Por eso Jesús sacrificó su vida, para darte el perdón de una nueva vida, pero en Él. Y así como el leproso creyó en que Jesús podía sanarle, así tú también debes creer que Jesús puede sanarte si crees de todo corazón y puede salvarte, porque lo que el Señor Jesucristo nos da es la salvación. Entonces es importante creer y realmente poner en consideración que es a través del Señor Jesucristo que podemos ser salvos. No hay otra forma, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús se interesa por ti, por mí y por todas las personas, pero quiere ayudarte con tu problema del pecado. Él es Dios, quien te creó, quien nos creó. Él creó los árboles, las montañas y los animales. Él nos hizo, Él lo hizo, Él te hizo a ti y conoce hasta lo más íntimo de tus pensamientos y de tus acciones. El Señor Jesucristo te ama y por eso proveyó un plan para que puedas ser limpio de tu pecado. Murió
y resucitó para darnos vida eterna. Dio su sangre y murió en nuestro lugar para que vivamos por Él y para Él. Los invitamos pues a que entreguemos hoy nuestro corazón, nuestra vida y comencemos a obedecer la palabra de Dios, que es la Biblia, para que realmente haya un cambio en nuestra vida, haya un cambio en la sociedad y que podamos entender y saber hacia dónde vamos y en quién ponemos nuestros ojitos. Solamente en Jesús. Entonces vamos a finalizar con una palabra de oración. Le pedimos el favor a Dianita que por favor ore. Vamos a orar entonces. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta enseñanza tan linda, con estas personas tan enfermas, Señor, que no tenían otra opción, sino solamente acudir a ti, Señor. A veces nosotros acudimos a todo el mundo primero, antes que a ti, Señor. Pero cuando acudimos a ti, tú te pones feliz porque te tenemos en cuenta y te ponemos en el primer lugar que te corresponde. Cuando estemos enfermos, Señor, ayúdanos siempre a orar antes de ir al médico, antes de tomarnos una pastilla. Si tenemos algún problema, antes de empezar a querer solucionar nosotros las cosas, que podamos acudir a ti en oración para pedirte que nos ayudes a solucionar. Queremos que tú seas el primero en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos enseñas a confiar totalmente en ti. Y ese es el valor de hoy, que confiemos siempre en ti, porque tú nunca nos fallas, pero nos sometemos a tu santa y divina voluntad, porque tu voluntad es perfecta y tenemos que saber creer verdaderamente en ti. Gracias por tu lección, por esta lección de vida. Ayúdanos a vivir esta semana siempre confiados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y asimismo, pues damos gracias al Señor por la institución de APEN que nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bueno, chao, el Señor les bendiga y nos vemos.